un, un párrafo que leí en una revista que dice que los 3 días más importantes en la vida de nosotros, que dice que hay 3 vidas importantes en nuestra vida, 3 días importantes. Y uno de ellos es cuando nacemos, el segundo día es cuando nacemos de nuevo, y el tercer día es el día en que descubrimos por qué y para qué sucedieron estos días. Al finalizar el mensaje, yo creo que vamos a descubrir esos 2 días para qué nacimos y para qué nacimos de nuevo, que es nuestro bautismo. Al final del mensaje vamos a descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 6, versos 12 y 13. El Señor nos dice en esta noche: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de la paz. Amén a la palabra de Dios. En aquellos tiempos el fuego era encendido por un mandato de Dios y era elegido un sacerdote por Dios, y ese estaba a cargo de encender el fuego del holocausto. No era otra persona, no podía entrar en ese lugar santísimo, solo un sacerdote, y ese sacerdote estaba encargado de encender el fuego, que tenía que permanecer encendido todo el día, las 24 horas del día. Y en este tiempo en que vivimos, nosotros somos sacerdote de Dios. ¿Por qué somos sacerdote de Dios? Porque Cristo hizo el gran sacrificio en la cruz, murió por vos y por mí. Y cuando hizo ese sacrificio, nosotros nos convertimos en sacerdote de Dios para mantener ese fuego encendido en nuestros corazones. Nosotros tenemos una gran comisión, una gran misión de mantener encendidos nuestros corazones para que en nuestra vida, para que en este lugar sea lleno de la presencia de Dios. Nosotros como los hombres, como sacerdotes del hogar, debemos dar el ejemplo. Debemos dar el ejemplo y tener un corazón encendido y llevar a una familia adelante, dando ejemplo de la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que ver cuando nosotros oramos, cuando leemos la palabra. Nuestros hijos tienen que copiar nuestro ejemplo, y nosotros como padres, como madres, somos responsables que nuestros hijos el día de mañana sigan firme en los caminos del Señor. El Señor es grande y es poderoso, y Él tiene siempre, siempre presente la vida de cada uno, y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso nos escogió, por eso que estamos aquí en esta noche compartiendo la palabra. Amén. Vamos a otro texto bíblico que está en Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6. Y dice la palabra: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Y el capítulo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén a la palabra de Dios. Es decir, que ahora es responsabilidad de mantener encendido el fuego del Señor en nuestros corazones. En estos tiempos es responsabilidad nuestra mantener encendido el fuego de Dios en cada corazón de nosotros. Porque el Señor nos dice: en la actualidad el fuego no es físico, sino interior. Desde que Cristo dio su vida, el fuego está en nuestro corazón. Y como sacerdote de Dios, como pudimos decir anteriormente, sacerdote de Dios, porque somos sacerdote de Dios, porque fuimos escogidos por Él, se nos pide que asumamos esa responsabilidad de encenderlo
todos los días. Encender el fuego de nuestro corazón con oración, leyendo la palabra, estudiando las palabras, ser obediente al Señor. Ese tiene que ser nuestra vida como cristiano. Ese tiene que ser nuestro camino. Ese tiene que ser guiado por el Señor. Él nos enseña grandes cosas y por eso somos sus hijos y debemos ser ejemplo al mundo. Nuestra vida tiene que ser distinto de lo de afuera, de lo que no conocen la palabra. Amén. La palabra nos dice en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, un pastor joven, dice en 2 de Timoteo 1:6, por el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El próximo versículo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El Señor, el apóstol Pablo, le hablaba a Timoteo en aquellos tiempos, un pastor joven, le animaba porque seguramente que veía en Timoteo que el fuego de su corazón, que las ganas de seguir adelante se estaba apagando. Y entonces el apóstol Pablo le animaba a Timoteo, le decía que debía seguir con fuerza hacia adelante. Esa comisión que Dios le había encomendado tenía que seguir llevando la palabra a todos aquellos que necesitaban. Por eso en estos tiempos nosotros somos los responsables de animar a aquellas personas que recién empiezan, animar a los jóvenes para que esto siga adelante. Esto no tiene que terminar acá, esto tiene que seguir y para siempre hasta que Cristo vuelva. Él nos necesita cada uno de nosotros. Nosotros, aquellos que peinamos canas, debemos dar el ejemplo a nuestros jóvenes, el futuro de mañana, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esto tiene que seguir, tiene que prender fuego en el nombre de Jesús y nosotros somos los responsables para que la comisión, para que Cristo siga su camino hasta que Él venga. Amén. El Señor en esta noche nos habla profundamente a nuestra vida personal. Y fíjense lo que nos dice en Mateo 24, capítulo 24, verso 12, dice la palabra: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El peligro está en que la iglesia se enfríe. De la misma forma que el fuego que puso en el corazón se apague. Últimamente se puede observar pocos hijos de Dios encendidos. ¿A qué nos referimos con personas encendidas? Es decir, personas que marquen la diferencia, que tengan misericordia por su prójimo, que tengan algo que dar, que pongan la otra mejilla, dispuestos a dar su propia vida por Dios. ¿Estaremos dispuestos nosotros personalmente a dar nuestra propia vida por Dios? Es difícil la pregunta, pero debemos tratar de arrimar el bochín, como se suele decir, a la presencia de Dios. Para que Él nos guíe, debemos tener una conexión, debemos estar en el dial perfecto y estar conectado con Dios para poder ser semejante a Él, para poder ayudar a los necesitados, para poder estar siempre listo y preparado en cada momento, en cada instante de nuestra vida. El Señor nos escogió y nos escogió con un propósito y cada uno tenemos un propósito en nuestra vida. Debemos descubrirlo y ponerle fuerza en ese propósito que Dios te ha dado en tu vida. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de debilidad. Él te ha dado el poder para vencer, para levantarte y ponerle pasión a tu vida. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos debemos de achicar por cualquier cosa. No debemos tener miedo,
Quizás cuando nos digan, tenés que hacer tal cosa, y a veces no nos animamos. Pero nosotros tenemos un Dios grande y poderoso que dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando hay una situación difícil, tenemos que enfrentar y recordar ese versículo para nuestra vida. Dios nos manda a ser discípulos. Dios nos manda a cultivar la palabra, a sembrar esa palabra. Que quizás nosotros no vamos a ver, pero sí van a ver los jóvenes que están acá, nuestros hijos van a poder cosechar eso, lo que sembramos. Y lo que sembramos, ellos van a cosechar abundantemente. Amén. Podemos darnos cuenta cuando dice, ¿cómo está el fuego de nuestro corazón? Podemos darnos cuenta cuando estamos fríos, cuando perdemos la pasión, cuando no hemos podido pedir perdón a las personas que lastimamos, si continuamos siendo la misma persona de hace años, y peor si no pasa nada en nuestra vida espiritual. Nosotros a veces, cuando recién nos bautizamos, tenemos ese hambre de la palabra. Cuando recién nos bautizamos, tenemos el fuego encendido en nuestro corazón y queremos saber de todo y para todo. Queremos saber qué pasó con esto y qué pasó con aquello, y le preguntamos a los hermanos con más antigüedad en el camino, le preguntamos porque tenemos hambre. Somos niños y queremos alimentarnos con esa leche no adulterada. Y le preguntamos y salimos, vamos al pastor y queremos esto, hay reunión de aquello, dice el pastor, nosotros estamos presentes porque estamos hambrientos de la palabra. Pero hay momentos de nuestras vidas que nos enfriamos, que las cosas de este mundo que nos rodea, hay tantas cosas malas que nos rodea, que nos desvían del mundo espiritual. Y somos débiles, somos de carne y hueso, y nos desviamos y nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso yo le animo profundamente a no salir del camino del Señor, a no dejar que los pájaros hagan el nido en nuestra cabeza. Dejar que los pájaros vuelen, dejarle que vuelen, pero no permitas que esos pájaros hagan el nido en nuestra cabeza. Que el mundo se revuelque. Debemos estar involucrados en el mundo, claro que sí, pero no nos involucremos con las cosas del mundo. Vamos a hacer lo que Dios nos manda, a seguir lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Dios es grande y poderoso y tenemos oportunidades en la vida donde Dios nos va a usar grandemente. Toda la gloria es para el Señor. Queremos tener un corazón encendido, debemos escuchar la voz de Dios. Que nuestro corazón esté conectado al Señor. Debemos tener presente su voz. Les voy a contar algo que me pasó esta mañana. Porque entramos a trabajar a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana me estaba preparando para ir al trabajo. Y siempre llevo algo para picar en el trabajo, una masita, estaba poniendo en el bolso. Y una voz tan suave me dijo, ayuno. Ayuno. Y lo primero que me acordé fue, tengo que llevar la palabra en esta noche. El Señor me está diciendo, ayuno. Pero una voz tan suave que nunca escuché esa voz, ayuno. Y como hijo de Dios, tuve que ser obediente y cumplir. Estoy en ayuno. Por eso esta palabra tiene que llegar a cada corazón. Por eso esta palabra tiene que llegar y encender la llama de nuestro corazón, para que esto sea distinto, para que esto sea lleno, para que podamos traer gente necesitada, para que podamos traer gente con dolor, enfermo, con problemas, y nosotros acá adentro encendiendo la llama de Dios en cada corazón, en cada hombre y mujeres necesitados de la palabra. Está en nosotros hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Hay tantas personas necesitadas ahí afuera y que a veces nosotros nos acomodamos, estamos tranquilos en nuestra casa, pero hay tantas personas necesitadas
tantas personas necesitadas esta semana. Esta semana una compañera, una amiga de mi esposa, tenía una nieta y le llevaron muy grave a Posada, terapia intensiva. Veníamos del trabajo y Norma me hacía escuchar los audios que mandaba esa abuela, porque era abuela, era la nieta que estaba en terapia intensiva. Estaba mal, de golpe, empeoró en Posadas. Y me hacía escuchar ese audio, daba lástima como lloraba. Pedía a Norma, por favor, pedía a tu iglesia que ore por mi nieta. Norma creo que pidió oración. Y yo dije, en ese instante iba manejando el auto y entre mí, en el nombre de Jesús, esa nena se va a sanar. Esa nena va a salir de donde está. Y el Señor está haciendo la obra. El Señor está haciendo la obra. Y ahora esa nena ya pasó a terapia intermedia. Toda la gloria sea para el Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Cuando nosotros necesitamos del Señor, Él está siempre presente. Pero debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes en su camino. Debemos estar en el dial del Señor para que el Señor haga todas estas cosas. Claro que nosotros podemos hacer. Claro que nosotros podemos sanar enfermos. Claro que nosotros podemos ayudar a gente necesitada, dar consejo a aquella gente necesitada. Amén. Estamos dispuestos a hacer eso. Estamos dispuestos a mantener el fuego en nuestro corazón y que esas palabras de ánimo, que esas palabras de aliento salgan de nuestra boca para bendición de muchos. Amén. Queremos tener un corazón encendido. Como dije, guardemos nuestro corazón de todo aquello malo. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos volver a tener pasión por Dios y su palabra. Necesitamos eso. Necesitamos reuniones como tuvimos el sábado pasado, lleno del poder de Dios. Palabras que te levantan, que te animan, que te alientan. Parece que estamos medio decaídos y cuando vemos esto lleno, la unción y la gracia del Señor nos llenan. Eso queremos. Eso queremos para esta casa. Esto queremos para Alén. Queremos para nuestra familia. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas? Claro que lo tenemos. Debemos pensar de esa manera. Debemos ser positivos y tener grande fe que el Señor hará grandes cosas en nuestras vidas y en esta casa, con nuestros pastores, con cada líder, con cada ministerio. Necesitamos un avivamiento en nuestra casa. Necesitamos un avivamiento lleno de gente de Dios. Necesitamos un avivamiento que la iglesia no esté llena solo de gente, sino que necesitamos un avivamiento, una gente llena de Dios para mantener nuestros corazones encendidos para el poder de Dios. Quiero compartir con ustedes 3 puntos importantes, pero cortitos, no se asusten. Y el primero es avivar el fuego, es una responsabilidad personal. Yo creo que cada uno de nosotros debemos tener esa responsabilidad de avivar el fuego en nuestras vidas, de leer la palabra, de orar cada instante, cada momento de nuestras vidas. Es decir, que ahora la responsabilidad de mantener encendido el fuego del Señor es de cada uno de nosotros y el altar de nuestro corazón debe permanecer encendido. Queremos que Dios trabaje en nuestras vidas. Dios no quiere que vengamos el sábado en la casa de Él y que nos volvamos a encontrar el otro sábado. Que ni siquiera en la semana pudimos orar, agarrar la palabra, meditar. El Señor quiere que estudiemos la palabra. El Señor quiere que tengamos fuego y pasión por la palabra. Eso es lo que quiere del Señor de nosotros. Cada uno encienda el fuego de su corazón y tenga hambre de la palabra, de la oración, de un abrazo al hermano necesitado. Che, un llamado, che, ¿cómo estás? Bendiciones, hermano. Contestamos los mensajes. El Señor quiere que estemos unidos porque somos el pueblo de Dios. Y unido nada nos podrá vencer. Amén.
Y el punto número 2, dejamos de apagar el fuego por descuido. Y en la palabra de Dios nos dice en Segunda de Crónica, capítulo 29, verso 6, nos dice la palabra de Dios: nuestro antepasado dejaron de adorar a Dios y abandonaron su templo, desobedecieron a nuestro Dios. Y en el verso 7 dice: pues cerraron las puertas del templo, dejaron de adorar, apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no volvieron a prestar ofrenda a su honor. El pueblo de Dios se descuidó. El pueblo de Dios se descuidó de su relación con el Señor. Le dieron la espalda a Dios. El Señor nos dice en esta noche: no descuidemos nosotros la presencia de Dios. No le demos la espalda al Señor. En la antigüedad, el pueblo desobedeció a Dios, le dio la espalda a Dios, pero nosotros no hagamos lo mismo. Vamos a cumplir con el Señor. Vamos a ir hacia adelante. Vamos a tener un corazón encendido, un corazón lleno de la gracia y de la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Y el punto número 3, le dije que iba a ser rapidito. Dejamos de apagar el fuego por nuestra pereza. No tenemos pereza, ¿verdad? Para el Señor no tenemos que tener pereza. Debemos estar siempre dispuestos. Y dice la palabra en Romanos 12:11: trabajen con mucho ánimo, no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Toda persona que alguna vez ha tenido que encender una fogata sabe que es trabajoso. Igualmente es el avivar el fuego de Dios en nuestros corazones. Se requiere esfuerzo, no podemos ser perezosos, tenemos que ser diligentes a pesar de lo que hacer es del día, a pesar de nuestras actividades laborales. Tenemos que tener bien en claro que así como nos esforzamos en nuestras actividades laborales, así también tenemos que ser en nuestra comunión con Dios. Todos los días nos levantamos, nos vamos a trabajar, ponemos esfuerzo para nuestro trabajo, pero también tenemos que dedicarnos y poner esfuerzo en el más grande, en el Creador, en aquel que te trajo al mundo, en aquel que te dio ese trabajo para que vos puedas trabajar y llevar alimento a tu familia. Debemos dedicar tiempo al Señor. Cada mañana nos levantamos: gracias, Señor. Gracias por el trabajo, por la familia. Te adoramos, Padre. Tú eres grande y poderoso. Tú eres grande y poderoso, y en este tiempo pude comprender ese gran poder de Dios en mi vida, y yo creo en la vida de cada uno de ustedes. El Señor me salvó de muchas situaciones difíciles. Y en aquellos tiempos que estaba perdido, que quizás no me daba cuenta. Pero hoy me pongo a pensar: el Señor me sacó de cuántas cosas. Recuerdo uno. En aquellos tiempos, hace mucho tiempo ya, era metalúrgico, a las 12 de mediodía salía de mi trabajo, empezó a llover y salí corriendo para mi casa. Y iba en una esquina, estaba liso, era un empedrado, me acuerdo muy bien, era un empedrado. Y veo que venía un auto, y yo cruzaba la calle y veo que el auto estaba arriba mío, en freno, y caigo y quedo abajo del auto. Pero pensé que el Dios me había salvado, porque quedó mi costilla así de la rueda del auto. Y hoy me pongo a pensar: estaba Dios conmigo. Y cuando Dios está con vos, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Él te guarda de todo ese mal. Por más que peligroso sea un accidente, Él te guarda, te cuida, porque tiene un propósito para tu vida. Tiene un propósito para que vos seas grande, para que vos puedas trabajar en la obra de Dios, para que vos puedas tener un ministerio y que vos seas un líder de un ministerio. El Señor nos necesita, cada uno de nosotros, para poder aportar el granito de arena, para que su reino sea grande. Amén. Tenemos que tener bien en claro
que así como nos esforzamos en nuestras actividades, como le dije anteriormente, laboral, y así también tenemos que ser en nuestra comunión con Dios. Fíjense lo que nos dice en la palabra de Dios en Mateo 6:33. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesita. Dios es nuestro único Rey, al que debemos servir. Trabajamos en la obra del Señor, Él se va a ocupar del resto. Él nos va a bendecir del resto. Pero encarguémonos de estar siempre dispuestos en la obra del Señor. Amén. Zacarías 1:3 dice, dile pues así, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos que reconocer que lo necesitamos, no somos nada sin Él. Hay un consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. El Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere ayudar, el Señor nos quiere restaurar. Todo lo imposible depende de Dios, pero lo posible depende de nosotros. El Señor nos quiere tener siempre presente. Hagamos lo posible para buscarles, para para estar en comunión con Él, y confiemos que lo imposible lo hará Dios. Vamos a hacer lo posible para estar con el Señor, que Él se va a ocupar de lo imposible, aquello en que nosotros no podemos hacer. Dejemos la mano del Señor, que Él sí lo va a hacer. Amén. Buscale a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando Dios siembra en nuestro corazón, en nuestro corazón, a cada uno de nosotros, ese don de vocación, enciende un fuego divino, ese fuego de amor que nunca cesa de arder. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros las buenas obras, le perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una buena obra que se comenzó en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de Casa del Alfarero. Ha comenzado una obra grandiosa y debemos respaldar esa obra. Debemos estar dispuestos a respaldar para que esto siga creciendo. El Señor es grande y poderoso y vamos a cumplir con cada ministerio para que el Señor bendiga esta casa. Amén. El Señor es grande y poderoso, como le dije en esta noche. Y ya terminamos, y ponete de pie, iglesia. Ponete de pie en la presencia del Señor.